Shalom, Shalom. bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Vamos a continuar con la preparación que estamos haciendo para Yom Teruah. Vamos a ver algunas preguntas que quedaron pendientes ayer. Sandra dice, ¿y si se hizo Teshuvah, igual para cancelar el daño provocado al universo, serviría esta meditación? Sí, ayer hicimos la meditación del viaje al pasado y por supuesto sirve para cancelar también energías negativas que hayamos podido generar hacia el universo, independiente que ya hayamos hecho la Teshuvah. Ahora, esta meditación, la verdad es que se puede repetir todos los días, porque a menos que uno tenga un puro evento del cual se tenga que arrepentir, en general hay varias cosas, a veces mayores o a veces menores, pero que uno dice, podría haberla hecho de otra manera. Entonces, para ese tipo de situaciones, uno va a ese momento previo como lo vimos ayer. Entonces, una meditación que puede ser hecha permanentemente. La Teshuvah es un proceso espiritual que está siempre haciéndose en ese sentido. Si bien el sexto mes es un mes dedicado a este trabajo, es un proceso espiritual entonces que está siempre en marcha. Y en ese sentido, esta meditación que hicimos ayer se puede hacer permanentemente. Antes de pasar al tema de hoy, quisiera responder las siguientes preguntas, porque, como digo, ayer hicimos el trabajo de, entre comillas, ir al pasado, este viaje cuántico cabalístico. ¿Por qué ir al pasado y cambiar lo que pasó? ¿No pasa todo por una razón? Si lo que sea que quiera cambiar no hubiese pasado, no tendríamos las consecuencias que tenemos hoy para cambiar, ni aprenderíamos las lecciones de ello. O sea, si es que eso no hubiese pasado, no hubiésemos aprendido. Eso es lo que se está preguntando. Significa más como volver a remendar las acciones que hicimos en ignorancia, más que necesariamente tratar de cambiar o borrar lo que pasó. Entonces, esto de viajar al pasado genera una confusión porque se entiende que las cosas pasan por algo y que si eso entonces no hubiese pasado, no hubiese aprendido. Bueno, aquí hay una enseñanza muy bonita de la Kabbalah que es la siguiente. Existen dos formas de aprender. Una forma se llama por la conciencia despierta y otra forma se llama por la conciencia dormida. Por la conciencia despierta se aprende en armonía, en paz, en lucidez, sin sufrimiento, y se aprende de la experiencia, pero por los aciertos. Voy aprendiendo por la virtud. Hay que tener, por eso digo por la experiencia, porque a veces uno dice, bueno, aprendo de la experiencia y uno lo relaciona con algo sufriente. Bueno, hay un aprendizaje por la experiencia que no necesariamente es sufriente, sino que es virtuoso. Y ese es el aprendizaje que el Padre espera que nosotros hagamos. Recordemos lo que vimos en la clase del lunes, que la intención del Padre con todo este trabajo espiritual es que uno pueda no recibir un castigo, todo lo contrario, poder elevar la conciencia a un nivel superior para cancelar todo eso. Entonces, por una parte tenemos el aprendizaje por la conciencia despierta, que es cuando uno va siguiendo la voz del alma que hemos estudiado, que es la voz del Padre, y que es la voz del Padre también que se manifiesta a nosotros a través de la voz del Mashiach.
Pero tenemos también la posibilidad de aprender por la conciencia dormida, que en este caso se aprende en una situación de caos, hay desarmonía, hay confusión mental y generalmente asociada a sufrimiento. Aquí en este caso hay un aprendizaje a través de la experiencia del error. Aprendizaje por error y aprendizaje por acierto. Hay ambas posibilidades. Por lo tanto, es posible aprender todo a través de la sabiduría. Hay un camino que es un camino de aprendizaje por sabiduría, por armonía. Pero generalmente, para llegar a ese camino de aprendizaje de un nivel de conciencia superior, se requiere, o no es que se requiera como requisito, generalmente transitamos el aprendizaje a través del error. Entonces, ¿qué es lo que después uno repara en la teshuvá? Entonces, si se hace la pregunta, ¿se puede aprender, evolucionar, avanzar desde la sabiduría? Sí, se puede avanzar sin sufrimiento. Ahora, ¿todo pasa por una razón? Sí. ¿Cuál es esa razón? El aprendizaje. Todo lo que ocurre está en función de nuestro aprendizaje. Si no hubiese pasado aquello, ¿no hubiese aprendido? Sí, podría haber aprendido, porque podría haberlo hecho de otra manera. Entonces, no significa que si uno va al pasado y modifica entonces, cuánticamente hablando, ese momento para que las consecuencias y sus efectos hacia el presente cambien, no significa entonces que no voy a aprender. Y no significa entonces que esa experiencia se vaya a perder. Solamente estamos eliminando energías negativas, consecuencia de una mala acción, yendo, entre comillas, hacia atrás, desde una conciencia superior, para deshacer esas energías negativas. Lo más importante de esta visión es que no necesariamente tenemos que aprender a partir del error. Y podemos decirlo todo lo contrario, que el objetivo de la Kabbalah es justamente que uno salga del camino de aprendizaje del sufrimiento o de la adversidad y pase al camino de aprendizaje de la armonía y de la paz interior, desde la virtud. Uno elige porque en uno haces la elección de escuchar a Yeshua y en la otra haces la elección de escuchar al ego o al Satán. Por eso la meditación de ayer, ¿se acuerdan que expliqué que en algún momento cuando uno está en la meditación, siente en ese momento cómo tiene esas dos opciones y hace en la meditación la elección por la voz de Yeshua? Eso entonces, en esa meditación estás haciendo consciente exactamente estos dos caminos de aprendizaje a través entonces, uno que va a ser a través del sufrimiento y otro a través de la paz. Entonces, ahí estaría la respuesta, si es posible aprender desde la sabiduría. Vamos a continuar con la preparación a Yom Teruah. Entonces, en estos días estamos preparándonos para Yom Teruah, que comienza, de acuerdo al calendario de Hanoch, el próximo martes 22 de septiembre, cuando se ponga el sol. Ahí vamos a entrar al cuarto día de la semana. Y que de acuerdo a este calendario es el día primero del séptimo mes. Hemos visto en esta semana que en Yom Teruah el mundo está
bajo juicio, por eso se le llama el día del juicio. Y vimos también que en Yom Teruah es el día en que Jehová designó un fiscal que va a acusarnos ante el tribunal celeste de todas las acciones negativas que hemos hecho durante el último año y va a demandar de nosotros un castigo. Y vimos también el lunes que el Zohar se pregunta en la porción del Zohar que se llama Emor, que va entre los folios 206 y 233. Ahí está todo lo que es de esta Yom Teruah. Se pregunta el Zohar, ¿por qué? ¿Y para qué el Padre hace todo esto? Y vimos ese día que la respuesta es para que se desarrolle y se active en el ser humano lo que se llama el temor de Elohim o el temor de Jehová. E inmediatamente ese término genera un rechazo, porque como temor de Elohim, como temor de Jehová, ¿cómo es posible que el Padre quiera eso, quiera que yo le tenga miedo? Bueno, en esta clase de hoy vamos a profundizar un poco qué significa el temor a Elohim. Entonces, vamos viendo primero. ¿Qué no significa? No significa miedo. Existe un temor que es el temor al castigo o a sufrir un daño, que es un temor relacionado con un nivel de conciencia más bien bajo y está asociado a lo que se llama el miedo, entendiendo el miedo como una emoción primaria, natural, animal, en el sentido que se comparte por todo el reino animal, incluido el ser humano, en la que se experimenta un rechazo ante una amenaza o un peligro. ¿Cierto? Hay una situación potencialmente amenazante y peligrosa, eso me genera una reacción de rechazo, es un miedo, es una sensación, un sentimiento primario. Entonces hay un temor-miedo asociado a eso. Eso no se trata que uno experimente a el Padre con una sensación como una amenaza o algo potencialmente peligroso, que sea tan terrorífico este ser divino que yo me tengo que entonces esconder de él porque va a venir toda su furia sobre mí. Eso no es el temor de Elohim, y sí puede ser una ilusión que coloca el ego para que uno crea que eso es el temor de Elohim, o que el ego genere en nosotros esta relación con Elohim desde el miedo. Entonces yo hago cosas para evitarme un castigo. Aquí hay una clave. Entonces, puede ser que yo tenga una relación con Elohim de ser, entre comillas, bueno, para evitarme un castigo. Entonces, no me interesa más su relación, lo hago por evitarme un sufrimiento. Entonces, eso puede ser un primer acercamiento a una relación con el Creador, pero ese no es el temor de Elohim que habla la Torá. Para que nos saquemos entonces de inmediato esa idea de temor asociado con miedo. Entonces, ¿qué nos dice las Escrituras? Algunas ideas. El temor de Elohim
se relaciona con la emuná, con la confianza y la fidelidad en el Padre. Y esto aparece ya en el libro de Bereshit, en el Génesis. Fijarse en el texto acá, está en el contexto de Abraham con el sacrificio de Isaac. No alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Elohim, ya que no has negado tu hijo, tu único. También el temor de Elohim se relaciona con un aspecto del Ruach de Jehová, que llena la conciencia del Mashiach. Esto lo vemos en el pasaje del libro de Yeshayahu, Isaías. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Jehová. Y se inspirará en el temor de Jehová. El temor al Creador, o el temor de Elohim, se relaciona con la sabiduría. Esto lo vemos en el libro de Proverbios, que dice: el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Conocer al Santo es inteligencia. Entonces ya vemos cómo este tema está muy extendido en las Escrituras. Entonces vamos a entrar más en las características de este concepto de temor de Jehová. Podemos decir que es un concepto que tiene muchas ideas asociadas, que se van complementando unas con otras. Por ejemplo, el temor de Elohim se define en relación a la gloria, a la perfección y a la grandeza excelsa del Padre. Es decir, la persona tiene una experiencia vital de la gloria, de la perfección y de la grandeza del Padre. Por ejemplo, el temor de Jehová tiene que ver cuando tú te admiras, te maravillas por la perfección del Creador que se manifiesta, por ejemplo, hasta en el más mínimo detalle de la naturaleza y cómo todo es extremadamente y sublimemente perfecto. Y tú dices: oh, pero ¿cómo es posible esto? Tú te maravillas. Tiene que ver entonces con una idea de admiración, de asombro ante el poder divino, ante la grandeza de su poder. Entonces ahí tenemos una idea, ¿cierto? Una idea de asombro, de admiración. Pero también está asociado a la idea de respeto, de reverencia, de veneración. Es como ante tanta maravilla, ante tanta perfección, ante tanta grandeza, surge en ti una energía de reverencia. Es un respeto reverencial. Tratemos de imaginarnos como si estuviésemos frente a en términos humanos, ante una persona muy sabia, muy buena, muy santa. Entonces tú frente a esa persona, tú te sientes como, le ofreces tu respeto, y te reverencias respetuosamente, honrando su sabiduría. Bueno, todo eso y más es lo que surge en el corazón de lo que se llama el temor de Elohim, en el sentido de el respeto reverencial, la veneración, la admiración, el asombro. Y de aquí
de estas ideas surge otro concepto asociado y dentro del temor de Elohim, que es el sentimiento de dependencia absoluta al Padre. Es decir, yo dependo de Él. Yo soy criatura, soy hijo, soy creación, dependo de Él. Todo me viene de Él, todo lo tengo por Él. Te maravillas de su generosidad, de lo que ha hecho en ti, de cómo te ha sostenido toda la vida. Entonces surge en ti dentro, cuando tú tienes temor de Elohim, tienes un sentimiento de dependencia absoluta de Él. Yo ya no dependo de mí, no dependo de mi ego, no dependo de cómo yo concibo el mundo, dependo de las leyes divinas, de su criterio, de su paradigma, dependo de Él. Esa es la idea. Uno lo siente interiormente. Asociado también y dentro del concepto de temor de Elohim está el agradecimiento, que como vimos que es está relacionado con el asombro ante la perfección, y también con el punto anterior de dada esta perfección que me sostiene, surge entonces en mí un sentimiento de gratitud infinito a este Creador que todo su poder me lo da para sostenerme. Eso también es temor de Elohim. Y la otra idea es la sumisión a Elohim, el servicio a Elohim y la obediencia. Sumisión, servicio y obediencia. Entonces, la persona que tiene temor de Elohim se entiende a sí mismo como un servidor de Él. Se somete a Él, en términos no como quien se somete a un tirano, sino que sometes tu voluntad, entregas tu voluntad al Padre. He aquí el siervo, la sierva del Señor, la sierva de Adonai. Entonces, es tu voluntad entera la entregas al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué eres capaz de hacer todo eso? Porque te has maravillado de todo lo que Él es. Has tenido la experiencia vital de su grandeza. Entonces tú dices, Hineni, aquí estoy, yo soy tu siervo. Y ahí entonces tu sentido de la vida pasa a ser servirlo a Él y obedecerlo a Él. Y aquí aparece el concepto de emuná. Recordemos que la emuná es también que es un concepto de mucha riqueza. Incluye las ideas de confianza y de fidelidad. Entonces, el temor de Elohim incluye la emuná. Entonces, tú tienes absoluta confianza en Elohim. ¿Por qué? Porque ya viste que Él te sostiene. Tienes la experiencia de tu dependencia absoluta de Él. Has visto su grandeza, entonces confías en su poder y por lo tanto eres fiel a su voluntad. Y ahí entonces está la idea de la emuná, que eres fiel. Uno dice eres fiel al Padre, pero ¿cómo se manifiesta eso? Haciendo su voluntad. Tu voluntad personal se va vaciando cada vez más, vas anulando tu ego cada vez más hasta que ya no hay voluntad personal. Y ese espacio que tú le dejas al anular tu voluntad personal, la va llenando la voluntad del Padre. Entonces la confianza en Él más la voluntad de eso y tu voluntad, que es hacer ahora la voluntad del Padre, te transforma entonces en un temeroso de Elohim. Entonces, haciendo un poquito de resumen,
la persona que tiene temor de Elohim significa que tiene respeto, reverencia, veneración, admiración, asombro, dependencia absoluta, agradecimiento, sumisión, servicio y obediencia a su voluntad. Toda esa serie de ideas es lo que significa temor de Elohim o temor de Jehová. Entonces, eso no tiene nada que ver con miedo. Toda relación que tengamos hacia el Creador con miedo, como un Dios castigador, es una relación que está originada por el ego y no por la luz. Sentir miedo a Elohim solo refleja un desconocimiento de Él. Por eso es tan importante poder transmitir los conocimientos de la Torá. Dicho de otra manera, el que le tiene miedo a Jehová no lo conoce. Toda persona que tiene una relación de miedo con Jehová no lo conoce. Está adorando o relacionándose con un falso Dios, un falso Elohim. El desconocimiento del Padre, ¿por qué ocurre? Porque estamos lejos de Él. Si yo estoy lejos de Él, no lo conozco. Por lo tanto, para conocerlo, tengo que acercarme a Él. Para pasar del miedo al Padre al temor de Jehová, tenemos que acercarnos a Él y conocerlo. Y recordemos que la palabra conocerlo significa vivenciarlo, experimentarlo. Todo lo que leí de el temor de Elohim es una experiencia vital. No te sirve si lo sabes intelectualmente. Tienes que vivir cada uno de esos atributos. Eso es conocerlo. Entonces, ¿cómo hacemos para conocerlo? ¿Dónde está Jehová? Está en la Escritura. Por lo tanto, ahí hay una cosa concreta. Estudiando la Kabbalah de las Escrituras, nos acercamos a Él y lo conocemos. Segundo, haciendo las meditaciones cabalísticas. ¿Por qué? Porque las meditaciones cabalísticas se hacen con las letras hebreas que son los depósitos de la conciencia divina. Por lo tanto, cada vez que meditamos con letras hebreas, estamos sumergiéndonos en la conciencia infinita del Creador. Y viviendo la Torá como Yeshua la enseñó. Haciendo esas tres cosas, nos vamos a acercar al Padre y lo vamos a conocer. Ahora, una forma concreta, porque ahí tenemos tres herramientas muy concretas: estudio, meditación y vivencia. Pero si uno lo quiere concretar un poco más, yo sugiero que una forma concreta sea dedicar el Shabbat para estudiar la Kabbalah y hacer las meditaciones. Tal vez uno no tenga, por su horario de trabajo, el tiempo para juntarse a esta transmisión en vivo, pero por lo menos empezar a consagrar un tiempo del Shabbat
un buen tiempo, en el sentido que sea, no sé, una hora con tranquilidad, en un espacio en el cual tú vas a estudiar algo de la Kabbalah, que puede ser alguno de los videos que ponemos, y hacer una meditación buena. Es decir, cuando digo buena me refiero a que te dedicas a eso. Si en Shabbat, si empezamos a dedicar un tiempo en Shabbat a hacer eso, vamos a ver que nos vamos a acercar al Creador y lo vamos a conocer más. Y entonces, en la medida que vayamos conociéndolo más, se va a ir despertando el temor a Jehová. Bueno, y la otra forma también concreta es, ya si tienes más tiempo, que te vayas integrando cada vez de manera más periódica a estas transmisiones en vivo, a estas enseñanzas y meditaciones que estamos haciendo diariamente. Cuando unimos la intuición que viene en una meditación cabalística, cuando la unimos con una interpretación intelectual que se hace aquí en el mundo de abajo, ¿cierto? Porque la intuición viene del mundo de arriba, que se llama, pero después tú haces una interpretación aquí en el mundo de abajo y una bajada práctica. Ese ejercicio va activando el temor de Elohim. Por eso es importante que cuando estudiamos, después podamos meditar aquello que estudiamos. Ese doble ejercicio, cerebro derecho, cerebro izquierdo, activa el temor de Elohim. Dice la Kabbalah, usa una metáfora, dice, si te acercas al Padre, el Padre se acerca a ti. Si tú das un paso, el Padre da 100. Entonces, esta idea quiere significar que basta con que uno se ponga un paso, que puede ser que tú ya te sientes a estudiar o a meditar, y desde ese pequeño paso, ya el Padre dio 100 pasos hacia ti. Entonces se produce ya con eso un acercamiento. Por eso decía que ya consagrando tiempos específicos se va a producir un acercamiento. Cuando te acercas al Padre y lo conoces, experimentas su infinito e inmenso amor. ¿Y qué pasa con la persona cuando experimenta eso? Te sobrecoge, te emociona. Incluso puede uno llorar de esa emoción ante tener esa experiencia del amor divino. Te asombra. Tú dices, ¿cómo es posible tanto amor del Creador por mí? Te deslumbra, en el sentido es como ya tú quedas así sin palabras. ¿Y qué pasa cuando te sobrecoges, te asombra y te deslumbra del amor infinito que el Padre tiene por ti? Te llenas de ese amor por Él y se despierta en ti el temor de Jehová. Y eso te mueve a santificar el nombre del Padre en la vida diaria. Eso lo vamos a unir después con nuestro estudio del Padre Nuestro. Pero aquí vemos una relación entre el temor de Jehová que se despierta cuando uno experimenta su amor y la santificación que se llama de su nombre. ¿Y qué es esta santificación de su nombre? Que eso que surge en ti como temor de Jehová significa que
surge un anhelo en ti que todas tus acciones sean para glorificar al Padre y complacerlo. Todo lo que haces en tu vida, desde ahí para adelante, cuando empiezas a experimentar el temor de Elohim, es complacer al Padre. Este ser infinito, maravilloso que te da todo, tú lo único que quieres es, entonces, entre comillas, vamos a poner, devolver eso. Sabemos que el Padre no necesita, pero surge en ti eso de querer glorificarlo y complacerlo, y eso entonces tiene que ver con santificar su nombre, que es una consecuencia del despertar del temor de Jehová en ti. Entonces es un anhelo de que tú puedas hacer todo lo que tú puedes para glorificar al Padre. El temor de Jehová es una vasija que nos permite recibir cada vez más su amor. Entonces aquí hay un círculo virtuoso. Nosotros nosotros enteros somos una vasija, compuesta por varias vasijas, podríamos decir. Una de estas vasijas principales o mayores se llama el temor de Jehová. Es tan importante esta vasija, el temor de Elohim, por eso se considera en el libro de Proverbios que el origen para la sabiduría está en tener este temor de Elohim. Entonces es una vasija mayor. Decía el libro, el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice el Zohar, el que teme a Jehová tendrá siempre todo lo que necesita para vivir. Es como un seguro. ¿Quieres tú que en tu vida haya felicidad permanente? Haya siempre trabajo, siempre abundancia, siempre salud, siempre paz interior, siempre paz exterior, el shalom de la casa, de tu familia. ¿Quieres todo eso para tu vida? Sí. Bueno, ¿cuál es la receta? Tienes que despertar el temor de Jehová. Porque el temor de Jehová trae necesariamente para aquel que lo tiene todo. Todo lo que necesita para su vida. Y cuando dice todo, es todo. Todo lo que necesita. No todo lo que el ego puede querer. Pero todo lo que nuestra alma necesita para nuestra evolución y nuestro cuerpo necesita para esta vida física, lo vamos a tener si nos ponemos en el camino de despertar el temor de Jehová. Dice, el verdadero temor de Elohim existe en el corazón de aquel que experimenta la unidad de Jehová. La unidad de Jehová es el Ejad de Jehová. ¿Qué es experimentar la unidad de Jehová? Significa tener o experimentar la unificación del mundo de arriba con el mundo de abajo, o la experiencia vital de la unión del cielo con la tierra. O, si lo llevas a tu ser, la unificación de todos tus niveles de conciencia, de los 5 niveles del alma. La unificación de los 4 mundos de la realidad. La unificación de tus 10 sefirot.
Esa es la experiencia de la unidad de Jehová. ¿Cómo hacemos para poder experimentar esa triple unidad, mundos, alma, sefirot, dentro nuestro, la unificación completa del cielo y la tierra? ¿Qué podemos hacer para lograr eso? ¿Qué es el temor de Jehová? ¿Qué herramienta tenemos? ¿La meditación de qué? ¿Cuál es el gran código que unifica todo? Hashem. Hashem es la clave, una de las claves, pero la clave principal para el temor de Hashem. Hashem, el código Yud He Vav He, es la clave para tener temor de Jehová. Entonces, la meditación de estas 4 letras sagradas que conforman el nombre me permite experimentar la unidad de Jehová, el Ejad de Jehová, y entrar yo en Ejad con él, en unidad, hacerme uno. Hashem, Yud He Vav He, es el máximo código para unificar todo lo que existe. Ayer lo comentaba con la comunidad, no hay código mayor. Teniendo el código de Hashem, Yud He Vav He, trabajándolo en toda la profundidad que esto significa, tienes todo. Y aplicado a este tema del temor de Jehová, meditando este nombre, se va a activar en ti el temor de Jehová. Entonces ahí tenemos una forma de entrar en unificación con Hashem. También para experimentar la unidad de Jehová, tenemos otra herramienta que es la emuná en Yeshua. Porque el Mashiach es la palabra de Jehová que unifica el mundo de arriba con el mundo de abajo. El Mashiach es la palabra del Padre. Y esa palabra que actúa en nombre del Padre unifica toda la creación. El nombre Yeshua nos une a la conciencia del Mashiach. Por lo tanto, la meditación de Hashem y del nombre Yeshua despierta en nosotros el temor de Elohim. Aquí hay un tesoro cabalístico nazareno gigante. La unión de Hashem con el nombre del Mesías, con el nombre Yeshua, es una clave para despertar el temor de Jehová. Y el temor de Jehová abre la puerta a todas las bendiciones del Padre. Por lo tanto, si se nos olvidara todo y solo recordáramos el nombre del Padre y el nombre del Mashiach y lo meditáramos en este Yihud que hemos conversado en las clases anteriores, tenemos todo. Porque se activa el temor de Jehová, se activan todos esos atributos que mencioné al principio. ¿Y qué pasa? Tengo todo. Es el origen de la sabiduría y la posibilidad entonces de que toda veraja que necesito llegue a mi vida y al mundo. Y por último, dice que también el verdadero temor de Elohim existe en aquel que experimenta el amor de Jehová. Porque la palabra Ejad y la palabra Ahavá son intercambiables por su gematría 13. Por lo tanto, experimentar la unidad de Jehová es
experimentar el amor de Jehová. ¿Y qué significa experimentar el amor de Jehová? Significa amarlo sobre todas las cosas con todo mi ser y amar al prójimo como a mí mismo. Eso es experimentar el amor de Jehová, que es lo mismo que decir la unidad de Jehová, porque la palabra Ejad y Ahavá son intercambiables, como digo. Entonces, en este principio que se llama el mandamiento principal, también está la clave práctica de cómo podemos desarrollar el temor de Elohim. Eso entonces, y concluyo esta enseñanza de hoy día, que el verdadero temor de Jehová se logra estudiando la Kabbalah de su palabra, meditando su nombre y el nombre del Mashiach, y viviendo el amor al prójimo, que es una forma de glorificar al Padre o de demostrarle nuestro amor por Él. Ese es el concepto de temor de Jehová o temor de Elohim que se tiene en la Kabbalah, que es muy diferente al miedo, ¿cierto? Podemos entender que no tiene nada que ver con un sentimiento de miedo por el Creador. Yo me voy a quedar hasta acá. Entonces, para terminar, vamos a hacer unos 5 minutitos de conexión para terminar esta exposición de hoy. Bien, nos colocamos en posición de meditación. Conectamos nuestra conciencia con el Padre. Conectamos nuestra conciencia con Yeshua el Mashiach. Invocamos la energía divina del Ruach HaKodesh. Invocamos la letra Yud, la letra Yud, la letra He, la letra Shin, la letra Vav, la letra Vav, la letra He y la letra Ain. Trenzamos de esa forma el nombre del Padre y el nombre del Mesías. Entramos en esta luz, nos sumergimos, hacemos inmersión en el nombre del Padre y en el nombre del Mesías. Dejamos que su luz toque y llene nuestra alma para que se despierte en nosotros el temor de Elohim. Nos acercamos al Padre, lo conocemos, lo experimentamos, tenemos una experiencia vital de su grandeza, de su maravilla, de su infinito amor por nosotros. Y esa experiencia despierta en nosotros el temor de Jehová.
y ese temor de Jehová despierta en nosotros el anhelo de santificar su nombre, de vivir como Yeshua vivió y de hacer todo en nuestra vida para glorificarlo a Él. Que la luz de esta clase, de esta meditación, de esta conexión, llegue a todo el mundo, a todas las personas, y que se despierte en la humanidad el temor de Jehová, para la elevación de conciencia de nuestra humanidad, para preparar la próxima venida del Mashiach ben David, Yeshua. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Muy bien. Abrimos los ojos. Muchas gracias por estar. Toda Rabá. Shalom. Shalom.